Noticias Washington TV, el noticiario más completo de la televisión americana, con noticias, información y opinión. Confianza es desconfianza con cariño. Lectura del resumen de las noticias más destacadas de hoy lunes 9 de febrero de 2026, aportadas por diversas fuentes periodísticas reconocidas y confiables. Noticias de Hispanoamérica. Andy Borregales, primer venezolano en jugar un Super Bowl. Fue uno de los 5 hispanos en el Super Bowl 60, junto a 2 mexicanos, un colombiano y un panameño, demostrando que cada vez más hispanos son fanáticos del fútbol americano. Escándalo en Venezuela al descubrirse que la metadata de la ley de amnistía aprobada el 5 de febrero señala como fecha de redacción el 6 y el 7 de febrero, es decir, fecha posterior a su aprobación. En términos legales y procedimentales, esto levanta sospechas sobre si se aprobó un cascarón vacío o si el contenido fue alterado tras la votación, lo cual viciaría de nulidad el proceso legislativo según la normativa venezolana. El incidente ha profundizado la crisis de confianza institucional. En un contexto de alta polarización, la metadata se ha vuelto un arma política para cuestionar la legitimidad de las leyes emitidas por el gobierno. En Venezuela, la situación del político de oposición Juan Pablo Guaripa, excarcelado el domingo, ha dado un giro drástico en las últimas horas. Tras haber sido excarcelado el domingo 8 de febrero, la Fiscalía confirmó hoy lunes que ha solicitado la revocatoria de su libertad condicional por violar las condiciones de su excarcelación, al dar declaraciones y participar en actos públicos. El Ministerio Público ha solicitado al tribunal competente que Guaripa pase ahora a un régimen de detención domiciliaria, alegando que esto es necesario para resguardar el proceso penal. Laura Dogu, la nueva jefa de misión estadounidense, sostuvo una reunión estratégica con la directiva de Chevron en Caracas, oficializando el inicio de la nueva etapa económica para Venezuela bajo las directrices de la Casa Blanca. La agenda se centró en hacer realidad la visión del presidente Trump para la recuperación de la economía venezolana. Dogu enfatizó que el objetivo es garantizar un retorno de la prosperidad que sea bidireccional, beneficiando tanto al pueblo venezolano como al pueblo estadounidense. El secretario de Energía de Estados Unidos dijo este viernes 6 de febrero que próximamente visitará Venezuela para reunirse con todos los líderes y comprender mejor las operaciones de producción de petróleo y gas en el terreno. La energética brasileña Eneva está considerando opciones para ingresar al sector de petróleo y gas natural de Venezuela y está en conversaciones con Maha Capital de Suecia sobre la creación de una posible empresa conjunta. El canciller ruso denunció que existe una presión abierta y el uso de sanciones para expulsar a las compañías rusas del mercado venezolano. Según Moscú, el objetivo de Estados Unidos es sustituir el crudo y el gas ruso en el mercado global por hidrocarburos estadounidenses. Reuters y otros analistas financieros coinciden en que la inversión estratégica acumulada por Rusia durante más de una década alcanza los 17.000 millones de dólares, entre préstamos directos de gobierno a gobierno, inversiones de Rosneft y créditos para armamento. Para el Kremlin, Venezuela no era solo un socio comercial, sino su principal enclave estratégico en el hemisferio occidental. Su salida de Venezuela significa el fin de la influencia rusa en Hispanoamérica. Las operaciones de Estados Unidos contra el narcotráfico revivieron la extorsión del Ejército de Liberación Nacional contra ganaderos venezolanos en la frontera. El ganadero Ricardo González Rojas fue secuestrado el 1 de febrero en su finca ubicada en las Mercedes del Llano, estado Guárico. Tras varios días de angustia, su cuerpo fue encontrado el jueves 5 de febrero en el sector Sabanito, en la carretera que une Chaguaramas con Memo. Son criminales y punto. La Corte Suprema de Justicia de Colombia aprobó este viernes la extradición del venezolano Dayonis Junior Orozco Castillo,
presunto miembro del Tren de Aragua, acusado de estar implicado en el homicidio de un carabinero en Chile e implicado en el crimen del también venezolano Ronald Ojeda. Una ola de explosiones en narcolaboratorios de cocaína en Tumaco y zonas fronterizas de Ecuador dejó más de 30 terroristas muertos, desatando rumores sobre posible incursión encubierta. El silencio de Washington, Quito y Bogotá alimenta la sospecha de operaciones ya en marcha tras las advertencias del presidente Trump. El Fondo Monetario Internacional confirmó reuniones en Argentina con funcionarios del gobierno para revisar metas de reservas y superávit fiscal de fin del año 2025 para destrabar un desembolso de $1.000 millones. En Argentina, 3 grandes buques petroleros exportan más de 2 millones de barriles de crudo de los yacimientos de Vaca Muerta hacia el mercado estadounidense. Y un buque griego cargó 300.000 barriles para una refinería de Hawái. En México, los cárteles de la droga enfrentan a la policía con munición calibre .50, producida en una fábrica del ejército estadounidense y pasadas de contrabando por la frontera cerrada con muros y tecnología para contener el flujo de personas. Pero el tráfico de armas y municiones fluye hacia el sur con una eficiencia letal. Autoridades identificaron el cuerpo de uno de los 10 mineros de una mina canadiense secuestrados el pasado 23 de enero en Sinaloa. El sobrevuelo de un avión espía de la Fuerza Aérea estadounidense sobre la costa norte de Cuba. La presencia de buques de guerra a pocos menos de 80 kilómetros de la punta de Macy, como parte de la operación Lanza del Sur, así como la llegada de helicópteros de combate a la base naval de Guantánamo, podrían significar el preludio de acción militar que Estados Unidos se encuentra planificando llevar a cabo para una operación similar a la que desarrolló en Venezuela. El presidente de Honduras, Narry Tito Asfura, calificó este domingo de satisfactoria su reunión con su homólogo estadounidense Donald Trump y destacó que Washington ve a Honduras como una gran oportunidad para consolidar la relación bilateral. Noticias de Washington, D.C. Taiwán invierte $500.000 millones en Estados Unidos a cambio de una rebaja de 15% en aranceles. Esto significa una lluvia de fábricas de chips y tecnología de punta mudándose a Estados Unidos. Washington ofrece ampliar la capacidad minera de los países africanos con importantes reservas de cobalto, fosfatos, bauxita o cobre que aspiren procesar sus recursos en el continente. El objetivo central de Estados Unidos es ofrecer a los países africanos lo que Pekín a menudo ha postergado: la capacidad de industrializar sus minerales en casa, lo que significa crear empleos y obtener transferencia tecnológica para pasar a mediano plazo de meros exportadores de materia prima a generar su propia industria de transformación. La Corte de Apelaciones del Quinto Circuito falló este viernes que el gobierno puede mantener bajo detención a inmigrantes arrestados en su campaña contra la inmigración sin posibilidad de salir en libertad bajo fianza. El fallo afecta a miles de personas, ya que la jurisdicción de la Corte abarca Texas y Luisiana, donde se encuentran muchos centros de detención de inmigrantes. El presidente Trump pidió a los republicanos en el Congreso que aprueben la ley Safe America, un proyecto impulsado por su partido que ordenaría el cumplimiento de requisitos para votar en las elecciones federales de este año en medio de nuevas acusaciones sobre un supuesto fraude electoral. El histórico diario Washington Post despidió al 30% de su plantilla, más de 300 periodistas, priorizando ahora la cobertura política nacional sobre la local y deportiva. Renunció su director ejecutivo. El presidente Trump ha firmado una nueva orden ejecutiva que endurece drásticamente las sanciones contra Irán. La medida impone aranceles adicionales a cualquier país que compre bienes o servicios de Irán, ya sea de forma directa o indirecta.
Según la Casa Blanca, el fin es negar a Teherán cualquier camino hacia un arma nuclear y restaurar la política de presión máxima que caracterizó su primer mandato. El presidente Trump ha generado una fuerte reacción en Washington tras sugerir que el gobierno federal debería tomar el control de las elecciones en al menos 15 estados clave para las elecciones de mitad de mandato de noviembre de 2026. Argumenta que esto es necesario para evitar el voto de inmigrantes indocumentados. Expertos constitucionalistas han advertido que el presidente no tiene autoridad legal para nacionalizar los procesos electorales que son competencia estatal. El presidente Trump sigue buscando dejar su huella física en la capital. Ha propuesto rebautizar el aeropuerto internacional Washington Dulles con su nombre, condicionando fondos federales para proyectos ferroviarios en Nueva York a este cambio y a renombrar también la Penn Station. La Oficina de Aduana y Protección Fronteriza informó la noche del sábado 7 de febrero sobre la incautación de 7,000 libras de marihuana en aguas internacionales, como resultado de una operación coordinada con socios internacionales. El presidente Trump recibió una inusual reacción negativa de legisladores republicanos por un video publicado en las redes sociales que incluía una imagen racista del expresidente Barack Obama y de su esposa, representados como primates. Varios miembros republicanos del Senado y la Cámara de Representantes se unieron a sus colegas demócratas para expresar su indignación y críticas por la publicación e instaron al presidente a eliminarlo. Trump se negó a disculparse alegando que no vio la parte racista del video cuando se lo envió a su personal. Washington asegura que un tratado de armas nucleares sin China dejará a Estados Unidos y a sus aliados menos seguros. Noticias de Maryland. Tras la declaración de estado de emergencia por parte del gobernador Wes Moore ante la tormenta invernal, hoy entró en vigor la ley que prohíbe el aumento de precios superior al 15% en artículos esenciales. Hoy el Consejo se reúne para discutir una asignación especial de $1 millón destinada a programas de salud para minorías y nutrición para personas mayores, buscando cubrir huecos dejados por recortes federales. Noticias de Virginia. El terrorista Zubair al-Bakush, líder del ataque contra el consulado de Estados Unidos en Benghazi, en Libia, en el 2012, en el que murieron 4 estadounidenses, incluyendo al embajador, llegó prisionero a Virginia para ser juzgado por su crimen. Esta captura es un mensaje que indica que los crímenes contra ciudadanos estadounidenses no prescriben y que los responsables serán capturados sin importar el tiempo transcurrido. Virginia lanzó Internship Virginia, un programa estatal diseñado para ayudar a los empleadores a crear pasantías pagadas de alta calidad para estudiantes universitarios. Con un financiamiento anual de $14.5 millones, la iniciativa busca que los jóvenes puedan aplicar la teoría en la práctica, adquirir experiencia profesional y fortalecer la futura fuerza laboral del Estado. Noticias federales. 2 votantes de Florida, respaldados por la Fundación Nacional de Redistribución de Distritos, han demandado al gobernador ante la Corte Suprema Estatal que busca bloquear el plan de DeSantis de realizar una sesión legislativa especial en abril para rediseñar los distritos electorales a mitad de década. Los demandantes sostienen que el gobernador está usurpando funciones que corresponden exclusivamente a la legislatura de Florida, calificando la medida como un intento de manipulación de distritos ilegal. Un estudio de la Universidad de Florida advierte que 2 especies de termitas altamente destructivas se están propagando más rápido de lo previsto, elevando el riesgo estructural para comunidades urbanas y costeras. 4 personas fueron acusadas de usar identidades robadas en 6 estados, incluidos Florida y Puerto Rico, para obtener más de $1 millón
en cupones de alimentos y beneficios de desempleo. Las ganancias habrían sido enviadas a República Dominicana, Venezuela y otros destinos. El esquema de fraude fue anunciado el martes por la Fiscalía Federal del Distrito de Massachusetts, donde presuntamente están involucradas personas de origen dominicano y venezolano. Noticias internacionales. La propiedad de tus sueños al alcance de tu mano. Red Financiera Americana y su agente José Semidey te la harán realidad. Usando el código 25 recibirás hasta $1,000 de descuento en tus gastos de cierre si apruebas las condiciones. Contacto jlsemidey@gmail.com o al teléfono 1571-426-9950. Irán incautó 2 buques petroleros extranjeros en el Golfo Pérsico el pasado jueves, alegando que transportaban combustible. Se desconoce la nacionalidad de las embarcaciones. La tripulación está bajo custodia. En Irán, un tribunal revolucionario ha condenado a la Premio Nobel de la Paz, Narges Mohammadi, a 7 años y medio de prisión por varios cargos de conspiración y propaganda contra el sistema, en la 8ª sentencia contra la encarcelada activista desde 2021. Las fuerzas de defensa de Israel confirmaron haber eliminado a Ahmad Ali Salami, identificado como el comandante de artillería de Hezbollah para la zona de Yanud Jihad. Según el comunicado israelí, Salami era responsable de múltiples ataques con cohetes contra el norte de Israel y estaba trabajando activamente en la reconstrucción de la infraestructura de artillería del grupo dentro de zonas civiles. 27 personas arrestadas en Canadá, incluyendo 10 oficiales de policías pertenecientes a una red del crimen organizado liderada por un brasileño llamado Brian da Costa, dedicada a sobornos, extorsión, conspiración para cometer asesinatos y tráfico de drogas. Un atentado suicida en una mezquita chiita de Islamabad, en Pakistán, durante la oración del viernes, dejó más de 30 muertos y al menos 130 heridos. Victoria aplastante de la primera ministra de Japón, que le otorga control político total en la Cámara Baja. Este fue el boletín noticioso de Washington TV, la televisión del futuro ahora, siempre pendiente de las necesidades informativas de su audiencia. Saludos, qué placer estar nuevamente con todas y todos ustedes aquí en Washington TV, la televisión del futuro ahora. Comenzamos la semana, hoy es el lunes, el 9 de febrero. Bueno, como siempre ya finalizamos de escuchar las noticias de habla hispana con nuestro compañero Rafael Marrón y nosotros vamos a iniciar una semana bastante informativa en cuanto a la materia deportiva se refiere. No sin antes y como siempre le damos unos muy buenos consejos para todos ustedes, como por ejemplo recordarle que ya pueden estudiar aquí en territorio norteamericano tan solo con utilizar el código promocional 17, ya que mantenemos un convenio entre la University Mackenzie y Washington TV, y si apruebas con este código a una beca parcial podrás estudiar aquí en territorio norteamericano, y esta es una oferta válida para cualquier país del mundo. También, si estás buscando comprar una casa, un apartamento o un terreno, o estás pensando refinanciar tu propiedad, Mortgage Lloyd Organicator con American Financial Network y su agente José Semidey tienen una oferta especial para ti. Si aplicas a un préstamo usando el código promocional 17 podrás recibir hasta $1,000 de descuento tu gasto de cierre. Ciertas condiciones se aplican, por eso aprovecha esta gran oportunidad. Bueno, vamos a iniciar esta breve segmento informativo aquí en Washington TV en la Jugada News. Y la Serie del Caribe que se organizó en México terminó siendo para México, y es que nada más y nada menos la noche del pasado sábado los Charros de Jalisco, que se conocían como México Rojo, vencieron a los Tomateros de Colacán, los México Verde. Así
que de esta manera, en 10 entradas, el cuadro de los Charros terminó quedándose con la Serie del Caribe con una victoria de 12 carreras por 11, una final que realmente fue sin precedente para equipos mexicanos en esta Serie del Caribe, que recordamos se disputó en territorio mexicana con la ausencia de Venezuela, la cual fue ratificada para la próxima serie, la ausencia también de Colombia, de Panamá, en fin, fue una Serie del Caribe bastante recortada. Y en ese sentido también se disputa la llamada Serie de las Américas, donde Venezuela, representada por Magallanes, atacó ningún tipo de piedad y visitando el estadio de Macuto en el litoral caraqueño y venciendo a Nicaragua 7 carreras por 2 para mantenerse ahí en zona cercana a la búsqueda del título. Cuba, por su parte, dio un knockout, tuvo su primera victoria y lo hizo venciendo 10-0 a el cuadro de la Argentina, pero también el equipo de los Caimanes de Barranquilla por Colombia vencieron a Curazao 12-2, otro knockout, y de esta manera todo pareciera indicar que ya empiezan a definirse quienes estarán optando por el título. Hoy Cuba se estará enfrentando a Curazao, Argentina, Colombia y Panamá contra Nicaragua. En el fútbol, en la serie del Suramericano Sub-20 femenino, camino al Mundial, Chile cayó 0-1 ante Uruguay, Venezuela cayó ante Colombia 1-0. A las vinotintos le anotaron prácticamente en el minuto final del compromiso correspondiente al grupo A. Argentina y Perú se estarán enfrentando en el día de hoy, lo propio también lo estará haciendo la selección de Ecuador y Bolivia en el grupo B. En el planeta fútbol, los líderes en cada una de las respectivas ligas no ceden. En el caso de la Liga Española, Barcelona venció 3-0 al Mallorca y pese a que el Real Madrid le ganó 2-0 al Valencia, sigue el cuadro catalán con un punto de diferencia. En otros resultados, el Atlético de Madrid pareciera despedirse por la lucha del título al caer 0-1 ante el Betis, que recientemente, por cierto, lo goleó 5-0 en las semifinales de la Copa del Rey. En la zona del descenso se suspendió el partido entre Rayo Vallecano y Oviedo debido al mal tiempo en la península ibérica. Sevilla, por su parte, empató con el Girona a un tanto y el Bilbao agudizó la crisis del Levante del Valencia 4-2. En la Premier, el United gana su tercer partido de manera consecutiva, venció 2-0 al Tottenham. Arsenal sigue de líder, 5 puntos de diferencia, superó a 3-0 al Sunderland y pese a que el City ganó a Liverpool 2-1, viniendo de atrás, todavía tiene 5 puntos de diferencia ante el cuadro londinense. En el calcio, el Inter, bueno, pareciera todo definido ya, aunque falta mucho terreno todavía, pero el Inter goleó 5-0 al Sassuolo y esto le saca una ventaja significativa a la AC Milán. Juventus empató con el Lazio y rebaja distancia en las primeras posiciones y Nápoles comienza a subir poco a poco, superando 3-2 al Genoa. En la Bundesliga, el Borussia Dortmund venció al Wolfsburg, pero el Bayern Múnich goleó 5-1 al Hoffenheim con un triplete del colombiano Lucho Díaz. Bayern Múnich no tiene enemigos en la Bundesliga alemana. En la Liga MX, el Toluca y Cruz Azul empataron un tanto. Pachuca con gol de José Salomón Rondón venció 2-0 al Juárez. América consiguió victoria ante el Monterrey y las Chivas siguen de líder en el torneo mexicano Apertura, venciendo 2-1 al Mazatlán. Finalizamos entonces con el Super Bowl, ya que los Seattle Seahawks se vengaron este domingo de los New England Patriots y les doblegaron con un sólido 29-13 en el Super Bowl número 60 que disputaron en el Levi's Stadium de la ciudad californiana de Santa Clara. Fue el Super Bowl soñado para los Seahawks, que dominó de principio a fin con sus armas favoritas, su defensa apoyada o conocida como la Dark Slide, que emuló la gesta de la Legión Brown, campeona en el 2014. Igualmente, bueno, ya en la parte musical, la estrella puertorriqueña Bad Bunny llevó al accionario más importante del mundo del deporte, un repertorio completamente en español, algo que nunca se había visto en 60 años de historia de la gran final, e hizo bailar a más de los 68,000 espectadores que se hicieron presentes en el estadio de Santa Clara. Ustedes van a continuar con La Chica del Tiempo aquí en Washington TV. Nosotros regresaremos mañana con mucho más de En la Jugada News aquí en Washington TV, la televisión del futuro ahora.